Hey, espera, si te gustaría ser salvo, entonces debes ver este video. Estas son 3 cosas que debes hacer antes de la segunda venida de Jesús. La última, algunos consideran que es imposible, pero no lo es. La venida de Jesús hoy está más cerca que nunca, así que cada uno de nosotros debe estar preparado para que cuando este acontecimiento se dé, no nos coja de sorpresa. La palabra de Dios nos da unos consejos que debemos tener en cuenta si queremos estar preparados para cuando Cristo venga. Estos son: Número 1. La primera cosa que debes hacer o que debes haber hecho antes de la segunda venida de Jesús es bautizarte y creer. Esto es sumamente importante porque si nos bautizamos y creemos, entonces estamos aceptando a Jesús. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El paso más importante que debemos haber hecho antes de que Cristo venga en su segunda venida es que nos hayamos bautizado y además de esto creer. Algunas personas consideran que el bautizarse no es importante, pero la palabra de Dios aquí nos está enseñando que sí. Además de esto es muy importante tener en cuenta que creer no es solamente decir yo creo en Dios y ya. Creer es obedecer, así nos dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 16 versículo 31 hay unas palabras muy importantes que debemos tener en cuenta. Leamos. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es muy importante que si queremos ser salvos cuando Cristo venga en su segunda venida, debemos creer. Allí la Biblia nos dice que esta persona creyó en Jesús y por eso fue salva él y toda su casa. Incluso la Biblia nos dice que todos ellos se bautizaron porque creyeron y obedecieron. Entonces ya sabes por dónde empezar si quieres ser salvo en Cristo Jesús. Debes creer y bautizarte, porque aquellos que crean y se bauticen, estos serán salvos. Así nos dice la Biblia. Número 2. La otra cosa que debemos tener en cuenta si queremos ser salvos cuando Cristo venga en su segunda venida es que debemos predicar el Evangelio y además de esto, escudriñar la palabra de Dios. Es importante que nosotros cuando nos entreguemos a Dios prediquemos, es decir, compartamos las buenas nuevas del Evangelio y además de esto escudriñemos la palabra de Dios con el objetivo de conocer la verdad que nos hará libres. Leamos lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 28 versículo 19 nos dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo que la Biblia nos está enseñando es que cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios tenemos una misión, y esa misión es la de predicar el Evangelio para que cada una de las personas que existen en este mundo puedan tener la oportunidad de decidir por Dios o si no. Una de las razones por las cuales hago este tipo de video es porque las personas deben entender y comprender el mensaje de salvación, porque así como una vez yo recibí el mensaje, es bueno que otros también lo acepten y lo reciban. Estoy cumpliendo con la misión que Jesús nos ha mandado. Por otra parte, en Juan capítulo 8 versículo 32 la Biblia nos invita a realizar algo. Aquí nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy importante que como cristianos busquemos la verdad, pero sobre todo le pidamos a Dios que nos muestre la verdad, porque la verdad es la única que nos hará libres. Esto es importante porque hoy en el mundo hay muchas denominaciones que en realidad no enseñan palabra de salvación, sino condenación, en el sentido en que a muchos engañan con cosas que ni siquiera están en la Biblia. Así que si definitivamente queremos ser salvos, esta es una de las cosas que debemos hacer: predicar el Evangelio, escudriñar la palabra para encontrar la verdad. Número 3, y la tercera cosa que debemos tener en cuenta para antes de la segunda venida de Jesús poder ser salvos, es que nosotros debemos alcanzar la santidad. Muchos consideran que es completamente imposible alcanzar la santidad antes de que Cristo venga, porque según ellos Jesús es quien nos santificará, pero miremos lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 12 versículo 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo es supremamente claro. Todos nosotros tendremos que alcanzar la santidad antes de que Cristo venga, porque sin santidad nadie verá al Señor.
La Biblia nos invita en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, a hacer lo siguiente, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, claramente, si queremos ser salvos antes de que Cristo venga en su segunda venida, nosotros debemos alcanzar la santidad. Alcanzar la santidad lo realizamos cuando nosotros nos apartamos del pecado. Le decimos que no al maligno y por ende él huye de nosotros. Todo esto lo alcanzamos agarrados de la mano de Dios. Recuerda que la palabra de Dios no nos dice casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Cristo Jesús es quien nos fortalece para alcanzar la santidad. Así que mi querido hermano y hermana, espero hayas podido disfrutar este video en este momento y hayas aprendido un poco más de la palabra de Dios, que es mi objetivo siempre en cada uno de estos videos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Un fuerte abrazo y nos vemos